Bueno, aparte de la crisis económica en la que están sumidos los españoles, recientemente el diario El País de Madrid ha destapado un escándalo realmente en el Partido Popular, en el partido de gobierno, en el partido al que representa Mariano Rajoy, que está ahora en el Palacio de la Moncloa. Todo tiene que ver con que se ha conocido que uno de los tesoreros del Partido Popular, del PP, que es un partido conservador, el señor Luis Bárcenas, tenía una cuenta fuera del país, en Suiza, donde había más de 20 millones de euros. 22 millones. 22 millones de euros, que son 28 millones de dólares o 29 millones de dólares. Y aparte de eso se ha descubierto con unos documentos que les hizo pagos ilegalmente a varios dirigentes del PP. Uno de ellos es Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español. Otro de ellos es Rodrigo Rato, que fue vicepresidente en tiempos en los que José María Aznar era el presidente del gobierno español y además fue director gerente del Fondo Monetario Internacional. Otro de ellos es Francisco Álvarez Cascos, que fue también vicepresidente de José María Aznar. Otro de ellos es Ángel Aceves, que fue secretario general del Partido Popular y en quien José María Aznar confiaba muchísimo. Se llegó a hablar que pueda llegar a ser candidato a la presidencia del gobierno. Hoy, aparte de todos los editoriales de periódicos españoles, de medios de comunicación españoles, hay una editorial en el diario Financial Times de Inglaterra que pide una investigación independiente. Y para rematar, acabo de leer, ustedes me mostraban las declaraciones de Mariano Rajoy hoy junto a Angela Merkel, porque están reunidos donde dice todo eso es falso, salvo alguna cosa. Usted, como periodista español, ¿qué piensa al oír estas noticias? Es un momento gravísimo de la historia reciente de España, seguramente el punto más bajo, y lo peor es que puede empeorar, no solamente por la situación económica, porque claro, fíjense que estamos hablando de un escándalo de políticos recibiendo dinero en sobres, en cantidades más o menos pequeñas o grandes, pero durante muchos años, y aparentemente no se tributaba nada de esto a Hacienda, en un momento en que se está pidiendo a la ciudadanía enormes sacrificios como consecuencia de las políticas de austeridad que impulsa este gobierno. Por tanto, se pueden imaginar que llueve sobre mojado en el estado de ánimo de una sociedad muy indignada y que ahora tiene más motivos para la indignación. No parece, además llueve sobre mojado porque, como señala el Financial Times, aunque no hace falta que lo venga a decir un periódico anglosajón, somos bastante conscientes de la situación en España. Es una situación de poder, creo que habla de podredumbre. Este periódico británico habla de la corona, que evidentemente está pasando por un momento muy malo porque bueno, un yerno del rey está gravemente imputado en un caso de corrupción que puede afectar a la hija del rey. Tenemos al presidente del gobierno metido en otro de estos líos, pero es que además este gobierno y este partido llegó al poder con mayoría absoluta como una respuesta de los españoles más o menos entusiasmada para terminar, digamos, con un periodo desgraciado de gestión económica del Partido Socialista y a ver si se podía empezar de nuevo y empezaba una recuperación, ¿no? La recuperación no llega porque es muy lenta, las políticas de austeridad más bien están hiriendo la economía, y además resulta que un partido aparentemente regenerador de una situación que no termina de arrancar es ahora causante de otra crisis económica que hace, o de una crisis, digamos, de confianza, que hace que el jefe de la oposición, y eso no pasa muy a menudo, pida la dimisión del presidente del gobierno, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy. Bueno, cuando hoy Rajoy en esta rueda de prensa junto a Angela Merkel en Berlín ha dicho, leo el titular de hace unos minutos del País, todo lo que se ha publicado es falso, salvo alguna cosa, me da la impresión de que vas a tener que hablar más de estos temas en este programa y por desgracia, no para hablar bien de la situación en España. José Jaime Hernández, usted que fue corresponsal en España tantos años. Fíjate que yo, francamente, yo ya no quiero hablar del grado de descomposición, desconcierto y podredumbre en España. Francamente, yo creo que la sociedad española no se merece lo que está pasando. Yo la pregunta que me hago cuando veo este caso es, ¿y cómo es posible que no se le ocurriera a la gente del PP que un día de estos le iban a atrapar a su contable? Al Capone supo lo que era perder e ir a la cárcel por culpa de un contable. Y Elliot Ness lo descubrió. La gran pregunta que me hago, ¿cómo es posible que desde el Partido Popular no se percataran de todas y cada una de las acciones de su contable, que dejó pruebas, documentos, notas en las que se mencionaban los nombres y las cantidades? ¿Cómo es posible que no se destruyeran esas pruebas, ¿no? Es un personaje que a mí me llama poderosamente la atención, porque es un personaje que con unas prácticas tan torpes
ha expuesto lo peor de un país y prácticamente ha arruinado la reputación de una transición modélica, porque la transición democrática de España era modélica. La figura del rey también. Ahora está todo por los suelos. ¿Por qué? Por este tipo de prácticas tan torpes. Porque yo no voy a decir que España es el único país donde hay corrupción. Eso Claro, es falso. claro que no. Ningún país, ningún país. Pero por eso mismo me llama mucho la atención esta torpeza de la clase política que la retrata de cuerpo entero, que la retrata como una clase política soberbia, que se ensoberbeció con el poder, con el dinero, y hoy está pagando las consecuencias. Bonilla. A mí me ha parecido muy torpe es la defensa. El decir que todo es una conspiración y negar todo, yo no creo que aquí estamos hablando como si estas cuentas fueran un hecho y poca gente duda de que hay algún tipo de contabilidad doble en el partido. ¿Por qué el presidente no ha hecho una mejor defensa de su partido y de su gobierno? Salir en una rueda de prensa con Angela Merkel claramente no es suficiente, y menos con este titular que salió de esa rueda de prensa. Decía Jaime Gil de Viedma, un gran poeta español que murió recientemente, ¿no? De todas las historias de la historia, la peor es la historia de España, porque siempre termina mal. Yo espero que no siempre termine mal, pero desde luego el punto al que se ha llegado es indicativo también de algo que probablemente el éxito político y económico de la transición española y de la entrada en Europa se le subió a la cabeza. A la clase dirigente y en general, digamos, a la soberanía nacional depositada en el pueblo, que votó, incluso sabiendo que había casos de corrupción, pero bueno, seguía votando a los mismos partidos o a los mismos candidatos, porque aparentemente la corrupción era algo que no se pegaba, ¿no? Que un político se la podía quitar de encima, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues ya se sabe, o todos son iguales, Yo quiero pensar que eso sirva para una regeneración moral, pero eso no es fácil, porque seguramente sería necesario liquidar toda la clase dirigente actual, y eso es muy difícil en cualquier país del mundo.